bendición nuevamente poder estar en sus casas por medio de esta plataforma en la que sea que usted nos esté viendo y escuchando, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor nos bendiga esta noche y su presencia nos envuelva y Él nos haga conocer de lo que Él tiene para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra vida. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, te damos gracias y bendecimos, Señor, este momento. Bendecimos las casas, Señor, de mis hermanos en este momento, Señor. Te agradecemos. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos inunde, nos abrace. Que tu palabra, Señor, sea puesta en nuestra boca. Que nos ayudes, Señor, y nos auxilies. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia hoy nos amaneció un día más, Señor, y nos diste salud y vida. Estamos profundamente agradecidos. Ahora, Señor, venimos pidiendo tu pronto auxilio para que tu palabra, Señor, sea ministrada conforme a tu voluntad y que tu Espíritu Santo, Señor, por medio de la misma, germine en el corazón de cada uno de los que la escuchan. Te doy gracias, Señor. Te pido que tomes el control, que todo espíritu y todo pensamiento contrario al tuyo, Señor, sean llevados a la obediencia de Cristo. Y declaramos, Señor, en cada una de las casas y en este mismo lugar, Señor, tu gobierno y tu señorío. Solo a ti, Señor, sea la gloria, el imperio, el honor y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos estado platicando acerca de Jesús en la casa. Es el tema que estamos trasladando, ¿verdad? Vamos a platicar esta noche una vez más. Recuérdese que es un discipulado de matrimonios, de familia, y es importante que nosotros le prestemos atención a todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra casa. Obviamente, siempre el enemigo, hermano, va a tratar de destruir lo que el Señor en principio hizo, ¿verdad? Por eso fue que el Señor les dijo a los escribas y fariseos en aquel momento, recuérdense que cuando hablando del divorcio, ¿verdad? Les dijo que al principio no era así, sino que el plan de Dios ha sido otro. Lamentablemente hay mucha separación, mucho divorcio, pero con la ayuda del Señor y por medio de su palabra, por medio de la administración de su Espíritu, esperamos que el Señor obre en nuestras vidas para que eso pues no se dé, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Recuérdese que lo que hacemos con cada discipulado es poner una inyección, ¿verdad usted? Una vacuna en contra de lo que es la separación o el divorcio, ¿verdad? Eso es lo que el Señor no quiere con las familias, no quiere división, sino que quiere unión. Hemos platicado, déjeme hacer un breve resumen. Venimos platicando desde lo de la casa del alfarero en Génesis. En Jeremías, perdón, que platicamos acerca de eso un poquito. Luego hablamos de cómo el Señor tiene que entrar a nuestra casa. Quisiera que pusiéramos ahí la primera imagen que lo pusimos, es Apocalipsis 3:20, si no estoy mal, pero ahí creo que lo tenemos en una versión que me gustó, que lo pusimos la semana pasada, porque dice que el Señor está a la puerta llamando, ¿verdad? Y toca la puerta. Si alguien escucha su voz y abre la puerta, Él entrará a su casa, dice esta versión, ¿verdad? Y las otras versiones dicen entrará a él o entrará en él, pero esta me gustó porque lo dice de una forma familiar, de una forma plural, ¿verdad? No solamente hablando de una persona y de una vida, sino que lo hace de una forma plural. Entonces, quisiera iniciar con ese texto bíblico y lo vamos a leer en la Nueva Reina Valera 1990, y ahí yo le puse varias versiones, ahí está ya, que también lo dicen de esta manera. Gloria al Señor. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa
y cenaré con él y él conmigo. Recuérdese que hablamos acerca del escuchar su voz, que eso lo aprendemos en la casa del alfarero. Hablamos de abrir la puerta, ya platicamos un poquitito acerca de lo que es esa puerta. Y que Él va a cenar con nosotros, va a entrar a nuestra casa y va a cenar con nosotros. Es decir, que en este momento nosotros somos anfitriones, ¿verdad? Y el Señor está llegando con nosotros, pero pareciera que redundara el texto donde dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Pues se sobreentiende de alguna manera, si fuera un solo evento, se entiende que Él cenará con nosotros, obviamente nosotros cenaremos con Él, pero realmente lo que ahí está hablando es de dos eventos diferentes, ¿verdad? Que primero vamos a cenar con Él porque nosotros somos los anfitriones, y viene un evento futuro en las bodas del Cordero, en esa cena gloriosa donde vamos a cenar con Él y Él va a ser el anfitrión. Eso es lo que básicamente está diciendo ahí, y por eso pareciera que en todas las versiones redundara que va a cenar con nosotros y después nosotros con Él, pero lo que está diciendo está hablando de dos eventos distintos, ¿verdad? Entonces, eso es solo para refrescarle. Entonces, estamos hablando de la casa, de Jesús en la casa. Hablamos la semana pasada de la casa de Simón. Hablamos de la casa de Simón y ciertos detalles. Recuérdense que lo que tenemos que entender, y yo no quiero que se me pierda de eso, es que cuando Jesús llega a la casa algo pasa. Recuérdense que la mujer aquella, lo vuelvo a decir, que perdió algo. Cuando se pierden cosas en la casa hay que encender una luz, hay que prender una luz y hay que limpiar para encontrar lo que se perdió. Cuando Jesús viene a la casa, viene la luz poderosa del Señor, porque Él dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y Jesús viene y trae limpieza. Entonces, cuando Él entra a nuestra casa, cuando Él se acerca a nosotros, Él va a hacer que nosotros veamos lo que estamos haciendo mal o lo que no se está haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, y por eso es que estamos estudiando las diferentes casas. En la casa de Simón pudimos ver que lo que hacía falta ahí era falta de atención, ¿verdad? Y de eso platicamos la semana pasada, y cómo Jesús lo resalta en ese pasaje en la casa de Simón, de cómo Él entra, se sienta a la mesa, y eso lo hace casi siempre el Señor, si no es que siempre. Él entra a la casa y quiere cenar, quiere sentarse a la mesa, y ya platicamos que la mesa es un lugar de intimidad familiar, ¿verdad? Es un lugar de comunión familiar, y Jesús quiere ser parte de esa mesa con nosotros para podernos expresar las cosas que nos hace falta introducir en nuestra casa, aquellas que también debemos de sacar y aquellas que estamos haciendo pues de alguna manera mal. Entonces ahí está. Esta noche vamos a estudiar la casa de Leví. Recuérdese que le mencioné que encontré varias casas, y con la ayuda del Señor hemos estado pidiéndole mucho al Señor que nos revele lo que Él tiene en su palabra. Créame que le hemos estado pidiendo al Señor para que sea de bendición a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo he estado estudiando estas casas, veo que hay muchas cosas que generacionalmente hemos hecho mal y no se cortan esos ciclos. Y lamentablemente puede ser que ahorita usted diga, no, yo no tengo ese problema. Pero quizás si estás practicando algo que no es debido, ese problema te va a llegar en 1, 2, 3, 4, 5 años, pero de que llega. Definitivamente va a pasar, porque el Señor así lo dice. Pero también, si nosotros sacamos lo que no sirve, introducimos lo que es bueno, rectificamos lo que estamos haciendo mal, también hay una promesa del Señor que Él nos va a ayudar, y que nuestra casa al final de cuentas va a llegar a puerto seguro, como hizo la casa de Noé. Entonces vamos a hablar de la casa de Leví. Lucas capítulo 5, verso 27 al 32. Que el Señor nos ayude y nos ampare esta noche. Vamos a leerlo en la versión de las Américas, correcto. Dice: después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos, llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Mire qué interesante el verso 28. Y él, dejándolo todo,
se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete. ¿En dónde? En su casa. Leví le ofreció un banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, mire, pues, con la ayuda del Señor vamos a tratar de extraer lo que nos atañe para nuestra casa. En esa casa de Leví vuelve a entrar otra vez Jesús y se sienta a la mesa, ¿verdad? Recuérdese, no pierda usted de vista, y es lo que yo necesito que siempre mantenga ahí enfocado, de que usted y yo somos los anfitriones en este momento. En este caso es Leví que nos ejemplifica a nosotros, ¿verdad? Entonces todo lo que está pasando en esa casa le compete a Leví. Y en este caso que lo estamos aplicando a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa, nos compete a nosotros. Esa es una enseñanza para nosotros. Entonces yo quiero que usted se siente el anfitrión, que usted se ponga en los zapatos de Leví, ¿verdad? Que usted sea Leví esta noche, como fuimos Simón la semana pasada. Esta semana que seamos Leví. Ahí ya pudimos relatar parte de la historia, pero no tenemos que perder de vista que todo lo que pasa ahí va dirigido a Leví, porque fue Leví el que le ofreció un gran banquete al Señor. Y dice que el Señor entró a su casa y se sentó a la mesa con otro grupo de personas que eran recaudadores de impuestos, ¿verdad? Y habían escribas y fariseos ahí que empezaron a decir que por qué lo hacía, y el Señor les contesta lo que usted ya oyó. Hay dos cosas que yo quisiera resaltar en esta historia bíblica, en este momento que pasó Jesús. La primera es que cuando Jesús llega a la casa de Leví, dice que Leví posteriormente, un versículo antes, ¿verdad usted? Dice que Leví, cuando el Señor le hizo el llamado, dice que lo dejó todo. Entonces, algo que yo quiero resaltar en esta historia, porque lo incluye dentro de la historia, no es que sea algo aparte, que lo estemos tomando de otro pasaje bíblico, sino que las Biblias incluyen este relato desde que el Señor llama a Leví y le dice que le siga, y después dice, y él, dejándolo todo, le seguía. Y después dice que le ofreció un banquete y entró a su casa. Entonces lo primero que quisiera resaltar es dejarlo todo. Dejarlo todo. Y eso es algo que tenemos que nosotros aplicar a nuestra casa. Recuérdense que cuando nosotros estamos hablando de Jesús, y la semana pasada le puse el ejemplo de que así como le servimos a Jesús, deberíamos servirle a nuestro cónyuge, ¿verdad? Porque la Biblia dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos como a Cristo, ¿verdad? Es decir, que tienen que hacerlo así como lo hacen con Jesús, lo deberían de hacer con el esposo, ¿verdad? A los esposos nos dice también, y es como hacerlo para Jesús. Entonces tenemos que entender que cuando se está hablando de Jesús, estamos hablando prácticamente como de hacer algo con nuestro cónyuge, solo para que me entienda y no se me pierda. Yo sé que la aplicación usted la va a entender conforme vayamos desarrollando. Una de las cosas más difíciles, creo yo, en el matrimonio, regresando al punto de la historia, del principio de la historia, creo que una de las cosas más difíciles en la vida marital y familiar o de casa es tener que dejarlo todo cuando se inicia una nueva familia. Quisiera hablar un poquito de eso, tomarme unos minutos para hablar de eso y ponerle algunos ejemplos y algunos textos bíblicos, porque cuando Jesús se acerca a la casa de Leví, una de las cosas que resalta y que deja ver es que Leví dejó todo por seguir a Jesús. Y ya le hablé hace un momento que tenemos que ejemplificarlo, que así como lo hacemos con Jesús,
deberíamos de hacerlo con nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y ahorita lo vamos a leer. Pero una de las cosas impresionantes y difíciles en la vida matrimonial y porque consecuentemente la vida familiar o de nuestra casa, difícil es dejarlo todo por la nueva familia que estás formando, ¿verdad? Hay que dejar, de repente, hermano, hay que dejar hábitos, hay que dejar costumbres, hay que dejar gustos, hay que dejar hasta amistades en algún momento, ¿verdad? Usted, cuando nosotros nos acercamos a nuestro cónyuge, debiéramos de hacerlo. Hay hasta películas, ¿verdad? Que cuando alguien tenía su amiga o su amigo muy confidente, muy allegado, una de las dos personas se casa, resulta que en la cena de pareja ahí está metido el amigo, ¿verdad? O van a pasear a tal lado y ahí está metido el amigo, ¿verdad? Pero hay un momento en que realmente ese amigo hay que, ¿verdad? Porque mucho olor a tierra mojada dentro del matrimonio. Una tercera persona que siempre está incluida ahí, porque recuérdese que nosotros pasamos a tener un amigo en nuestro matrimonio. Con eso no le estoy diciendo que usted no pueda tener amistades, más que sí hay algunas amistades que hay que mesurar y otras que habría que abandonar. ¿Por qué? Porque hay que dejarlo todo. El matrimonio, una de las cosas que exige, por decirlo así, es dejarlo todo. Hay que dejar, y los cónyuges no quieren dejarlo todo. No quieren dejarlo todo, no quieren dejar sus preferencias. Y recuérdese que cuando hablamos de amistades, recuérdese que hay 4 facetas en el libro de Cantares, donde dice: hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Entonces hay una faceta de amigos también, hay una faceta de hermanos también, hay una faceta de compromiso y una faceta de perfección en el matrimonio. Entonces, una de las cosas que debiéramos dejar es de repente nos toca que dejar hasta amistad, ¿verdad? O mesurarlas, equilibrarlas muchísimo con tal de tener una vida agradable dentro de nuestra casa. Vamos a leer, vamos a meternos rápidamente en algunos pasajes que ya conocemos, pero que quiero resaltar algunas cuestiones acerca del dejarlo todo. Vamos a leer en Mateo capítulo 19, verso 3, vamos a leer al 6 en la versión de las Américas. Dice: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo él dijo: ¿no habéis leído que aquel que los crió desde el principio los hizo varón y hembra? Mire todo el relato. Y añadió: por esta razón dejará. Ahí se vuelve a repetir. Por eso es que le digo que cuando Jesús se acerca a la casa de Leví, esa palabra que se incluye ahí donde dice que Leví lo dejaba todo, está íntimamente ligado con nuestra casa. Porque dice que el hombre dejará, dice, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mira, aquí hay 3 eventos importantes. El primero es que hay que dejar, el segundo es que hay que unirse y el tercero es pasar a ser una sola carne. Eso quiere decir que el tercer evento jamás se va a llevar a cabo si no se empieza por el primero. Lo primero que hay que hacer es tener conciencia. Mire, ya hablamos de dejar muchas cosas, pero la más difícil, o una de las más difíciles, creo yo, que va a ser, es dejar la casa de los padres. Hay gente, hermano, por el amor a Dios, que no está convencida de eso, fíjese. Y esta noche yo le voy a poner unos ejemplos para no convencerlo yo, sino que el Espíritu lo convenza. ¿Por qué? Porque hay gente que quizá tiene 50 años de matrimonio, pero no han llegado a ser una sola carne. Y lo que les impide llegar a ser una sola carne es que no han abandonado, no han dejado la casa de su padre, dentro de otras muchas cosas que hay que dejar en la vida marital para poder acoplarse a otras nuevas. Dice: dejará a su padre y a su madre y se unirá, sería el segundo paso, y el tercero, y los dos serán una sola carne. Pero termina en el verso 6, termina: por consiguiente, dice, ya no son 2, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Pero esa soldadura, llamémosle así, entre esos dos cónyuges, esa fusión de llegar a ser una sola carne, es la que permite que este resultado se dé, que lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Por lo tanto, hermano, una de las cosas que va a hacer notar que Dios unió a una pareja de esposos es que los dos estuvieron dispuestos a dejar la casa de su padre. Mire, eso sería como un parámetro para nosotros para poder evidenciar que realmente Dios estuvo en esa unión y que Dios va a proteger esa unión y que por medio del Señor nadie va a poder desunir eso porque Dios da testimonio de ello. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo va a poder separar el hombre. ¿Por qué? Porque se dejó la casa de papá y mamá. Por tanto, dice el texto, por esta razón, el hombre, y está hablando específicamente del hombre, dejará a su padre y a su madre y se unirá. Es decir que, mire, hay muchas parejas que se casan no habiendo tenido este evento. O sea, están ligados en su corazón, en su alma, en su cuerpo, en sus finanzas y en un montón de cosas están ligados a las casas paternas y se unen. Y hasta ahí llegó la cosa porque, podrán unirse sin haber cumplido el primer paso, que es dejar la casa de papá y mamá. Pero eso no significa solo pasarse a otra zona, ¿verdad? Ni significa solamente cambiar de casa o de habitación, sino que lo que está hablando aquí no solamente es la cuestión física, sino también la espiritual, porque hay quienes se van a vivir a otro lado. Tienen casa propia quizás, o se fueron a alquilar a un cuarto, un apartamento, qué sé yo, pero hermano, a la hora de que realmente en su corazón tienen que dejar a papá y a mamá, el momento de estar en su casa, cuando uno mira, están en la casa del papá o de la mamá o de los padres, como usted quiera llamarle. Yo me recuerdo que hay una película bonita, bonita porque es graciosa, pero de un fulano que le dice a la esposa que tiene una reunión con Carlos, creo que se llama el cuatío, y que va a ver si esa noche despiden a la secretaria, no sé qué, y le inventa una historia a la mujer, que si la mujer decide ir a ver a la suegra, porque él le dice que porque tiene una reunión, pero cuando ella llega a la casa de la suegra, resulta que aquel está ahí con la mamá, bien atendido por la mamá. Y la reunión de Carlos era una telenovela que estaban viendo, era una historia que estaban viendo, y esa noche ese capítulo que él más o menos le estaba relatando que iba a ir a hacer fue lo que él le dijo a ella, mintiéndole, ¿verdad? Porque realmente iba a estar en la casa de la mamá. Entonces, mire, hermano, sinceramente, una de las cosas, dentro de las cosas más difíciles de dejar, yo creo que está dejar la casa de los padres. Pero no van a llegar a ser una sola carne los cónyuges si no proponen eso en su corazón. Es imposible. Es imposible. Eso va a traer fisuras. Y usted sabe que las fisuras no se ven muchas veces en las construcciones, pero van minando y minando y minando. Y cuando las fisuras ya no soportan el peso, se vuelven más grandes y lo que se causa es una implosión terrible, ¿verdad? Una implosión terrible. Por eso es que los divorcios a veces no se dan inmediatos, pero a los 3, 4 años, 2 años, 3 años, dependiendo de la magnitud de los problemas, va empeorando y va empeorando y va empeorando. Y puede ser que hasta un matrimonio de 20, 25, 30 años en su momento, por muchas cosas, ¿verdad? Pero en este caso me quiero enfocar en esto, puede hacer que esto siga minando y pareciera que no está pasando nada, pero sí están habiendo fisuras y va a parar en una implosión. Entonces, amadísimo hermano, amado, tienes que entender que tenemos que dejar la casa de nuestros padres. De ninguna manera le estoy diciendo que no se honren, ¿verdad? Porque la Biblia dice que debemos de honrarlos y el honrar encierra muchas cosas. Pero yo sé que usted sabe a qué yo me estoy refiriendo con abandonar la casa de los padres. Recuérdese que la casa, mire, se lo voy a plantear de esta manera. La relación padre e hijo o padres e hijos es una relación
no primaria, sino que tiene que ser secundaria y no es permanente sino pasajera. Aunque nunca dejamos de ser hijos, eso yo lo tengo claro, pero la gente va a mudar y va a pasar a una siguiente faceta que se llama esposo y esposa. Y esa sí tiene que ser la relación primaria y tiene que ser la relación permanente. Esa tiene que pasar a ser su prioridad y tiene que pasar a ser la relación permanente. Es decir, que aunque él no deje de ser hijo o no deje de ser hija, tenemos que entender que ahora pasamos a una nueva faceta donde tiene que resaltar y nuestra prioridad tiene que ser la casa de nuestro cónyuge, con nuestros hijos si ya los hay. Muy bien, para empatar el partido, mire, ahorita vamos a hablar de la mujer. Hay muchas cosas que yo creo que debemos de abandonar para que para no concentrarme solo en eso, aunque ahí estamos en lo de la casa. Pero por ejemplo, ahorita me recordé que dice la Biblia en el libro de Cantares, en el capítulo 5, si no estoy mal, dice que cuando el amado llegó a la recámara de la amada, dice que ella no quiso abandonar su comodidad, su cama, para abrirle la puerta. Ese es un ejemplo muy claro de que el no dejarlo todo por estar o por seguir al cónyuge, o por estar con el cónyuge puede traer una separación. Y dice la Biblia que él quería entrar y ella no quiso salir de su cama porque no se quería ensuciar los pies, etcétera. Un montón de cosas y figuras que podíamos encontrar ahí. Y el amado se fue. Y cuando ella salió, él ya no estaba. Y usted conoce lo demás, ¿verdad? Y después se empieza a buscarlo. Habéis visto al que ama mi alma. Y le llevó un proceso bien fuerte. Bien fuerte. Entonces, de repente tenemos que dejar muchas cosas. Hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo. Y aquí está hablando de la casa de los padres. Mire, empatemos el partido. Salmo 145, verso 10. El tiempo un poquito. Dice... Vamos a ponerlo en una diapositiva que tengo ahí. La siguiente imagen creo que es Salmo 145, que está en 3 versiones ahí. Está en la versión de las Américas, en la Nueva Versión Internacional y está en la traducción Lenguaje Actual. Mire cómo dice en la versión de las Américas: escucha, hija. Ahí le está hablando a la mujer, así como en el pasaje anterior le estaba hablando al varón. Por tanto, el hombre dejará. Aquí dice, escucha, hija. Escucha. Recuérdese que hablamos acerca de eso, de cómo escuchar las palabras del maestro. Lo primero que los judíos enseñaban era escuchar. Y aquí dice, escucha. Usted también, amadísima hermana, escuche. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Mire cómo lo dice en la versión de las Américas. Olvídate de tu padre y de la casa de tu padre, dice esta versión. Porque también las hermanas, ¿verdad? Hay veces que no quieren abandonar la casa de papá y de mamá. Y como le repito, no es solamente mudarte, sino el nuevo estilo de vida que debes de adoptar según la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que llegues a ser una sola carne, porque si no, no lo vas a lograr. Y si no se llega a ser una sola carne, entonces ya no se pasa al siguiente evento. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo va a poder separar el hombre. Pero ¿por qué hay un montón de divorcios y separaciones? Porque no se llega a ser una sola carne. ¿Y por qué no se llega a ser una sola carne? Porque no se abandona la casa de los padres. Tienen que estar dispuesto a olvidarte de la casa de papá y mamá, y espero que usted me esté escuchando con oídos circuncidados y no esté pensando de una manera mala lo que le estoy diciendo, sino que yo sé que usted me entiende, que no le estoy hablando de que deshonre a sus padres, ni que deje de visitarlos en algún momento, pero está hablando aquí, olvídate, dice, de tu pueblo y de la casa de tu padre. La versión internacional dice, hija, fíjate bien y presta atención, olvídate de tu pueblo y de tu familia, dice la nueva versión internacional. La lenguaje actual dice, escúchame, princesa. Miren, las 3 versiones siempre dice escucha. Y escuchar está íntimamente ligado con obedecer. El Señor le dijo, escucha, oh Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Y aquí está diciendo, escucha, princesa. Mire, si se lo dice de un montón de maneras para que lo entienda, se lo dice así como muy cariñoso, el libro de los Salmos a la hermana, ¿verdad?
Escúchame, princesa, préstame atención. Ya no pienses en tu pueblo, ya no llores por tus padres. Entonces, hermanos amados, cónyuges, familias en su casa, mire, si bien es cierto que una de las cosas que debiéramos de hacer es no vivir en la misma habitación donde viven los suegros o donde viven los padres, más importante aún es que si ya nos mudamos del territorio, que también mudemos nuestro corazón hacia esa nueva historia que tenemos que escribir como matrimonios. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a llegar a ser una sola carne. Eso es glorioso, o tendría que serlo, pero si no lo hacemos, no va a lograr pasar. Y hoy, recuérdese que hoy yo le dejo esa palabra para que usted la examine, para que usted la ponga dentro de su corazón, porque yo no le estoy hablando a usted porque sea algo que está en mi corazón, sino que es algo que tengo la obligación de decírselo, aunque estemos pasando la peor crisis a nivel mundial. Los patojitos siguen naciendo, hermano, los niños. Ay, mira usted que la cuarentena le hizo bien a un montón de gente, ¿verdad? Porque ahí vienen con los muchachitos. Y los muchachitos siguen naciendo, y si nosotros no tenemos estos principios, dígame usted, ¿qué le va a enseñar usted a su hijo? ¿Qué le va a enseñar? Si uno los tiene que ir educando, no solamente en lo terreno, material para que ganen dinero un día, ¿verdad? Que es lo que todo mundo piensa, que tengan una buena educación para que puedan defenderse en la vida, sino también darles una buena educación para que respeten y puedan, hermano, honrar a Dios con principios inquebrantables que están en la Biblia. Y este es uno de ellos. Así que, amadísima hermana, deja ya la casa de tus padres y enfócate en tu casa, en la casa que el Señor te dio, para que pueda haber esa fusión poderosa de ser una sola carne. Mire este ejemplo. Génesis capítulo 12, verso 1. Lo voy a leer en las Américas y luego ponemos la siguiente imagen que tenemos ahí, que es en la traducción lenguaje actual. Pero se lo voy a leer como se lo dicen a Abraham. Porque otra cosa que no va a pasar o que no pasa es que el Señor no puede bendecirnos si no salimos de ahí. Y Él quiere bendecirte, quiere hacerte crecer, pero hasta que no abandonamos esa casa, hasta que no nos olvidamos de la casa de papá, hasta que no dejamos la casa de papá y de mamá, entonces no ocurren esas cosas. Mire el verso 1, voy a leer nada más en esta versión. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Lo primero que le dieron al primer patriarca, reconozcámoslo como primero, porque ahí se inicia una nueva faceta para un pueblo que había de venir. En sus lomos estaba, ¿verdad? Pero lo primero que él le dice: tienes que salir de la casa de tu padre, tienes que salir de la casa de tu familia. Es lo primero que a él le dicen. Y hay gente que está empecinada en seguir ahí, y no me refiero solo al lugar, sino en su corazón, en su estilo de vida, en su manera de vivir. Siguen necios ahí. ¿Para qué se casó? Mire, si eso se tiene que enseñar en clases, en consejería matrimonial. Uno tiene que enseñarle a la gente que tiene que estar dispuesta a dejar a su familia. Porque en una de las versiones vimos que dice: deja a tu familia, ya no llores por la casa de tu padre. Porque hay veces que los hermanos o las hermanas, ¿verdad?, en el caso de varones y hembras, no pueden dejar a su familia, refiriéndose a sus hermanos, a sus hermanas, etcétera. No pueden dejar a mamá o a papá con el que han tenido una muy buena relación, o porque están acostumbrados a la vida que tienen y no pueden abandonarla. Y eso no puede pasar. Eso no debe de pasar. Lo primero que le dijeron a Abraham fue esto. Mírenlo cómo lo dice en la versión lenguaje actual rápidamente. En la próxima imagen dice: Dios le dijo a Abraham, y ahí sí me gustó esta versión porque ahí dice: deja. Hay que dejarlo todo. Deja a tu pueblo y a tus familiares. Mira cómo lo dice esta versión. Y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formarán una gran nación. Voy a bendecirte, a hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Mire toda la promesa que había, pero lo primero que le dijeron es que tenía que abandonar la parentela, tenía que abandonar padres y familia, tenía que abandonar incluso territorio, porque le dicen que salga de esa tierra.
El verso 4 dice: Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Y se lo resalté ahí, dice, se llevó a su esposa Sarai, su relación primaria. Esa es la primaria. La de padre e hijo pasó a ser una relación secundaria. Secundaria. Pero dice que también se llevó a su sobrino Lot, a los esclavos que habían comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. Se llevó a Lot. Se echó encima una carga que no era de él. Se llevó a quien no se tenía que llevar. Se llevó parte de su parentela. Ese fue su error. Y lo metieron en unos liazos impresionantes, al punto que Abraham tuvo que interceder incluso por Sodoma. Tuvo que ir a sacar a su propio sobrino de ahí. Tuvo rivalidades con él, tuvo peleas con él por meterlo en su casa, por llevarse a alguien de su parentela. Después ya tenían problemas por el pasto, por el agua, al punto que tuvo que hablar con él. Sus criados se peleaban. Eso es lo que pasa en nuestra casa. Lo mismito eso pasa. ¿Por qué? Porque no se obedece la palabra. Por tanto, el hombre dejará. Escucha, princesa, olvídate de la casa de tu padre y de tu madre. Eso es lo que está pasando en la casa de Leví. Eso es lo que el Señor quiere. Jesús está resaltando como primer indicativo en la casa de Leví. Aparte de que ahí habían enfermos, ¿verdad? Porque el Señor le dice: no vine a sanos ni a justos. Ahí había mucha injusticia. Había gente que no estaba sana, y está hablando de una manera espiritual. Eso también estaba pasando dentro de la casa de Leví. Y ahorita le voy a mencionar algunas de las que estaban ahí. Mire lo que pasa, eso fue con Abraham. Mire lo que pasa con una mujer. Génesis capítulo 24, verso 50. Cristo. Vamos a leer hasta el verso 58, 8 versos. Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. No podemos decirte que está mal ni que está bien. He aquí, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. Dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después, él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron la noche. Cuando se levantaron por la mañana, él dijo: enviadme a mi señor. Y escucha bien lo que dice el 55. Pero el hermano y la madre de ella dijeron: permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizá 10, y después se irá. Y él les dijo: no me detengáis, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje. Enviadme para que vaya a mi señor. Y ellos dijeron: llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Y ella dijo: me iré. Esta historia es impresionante, ¿verdad, hermano? Usted sabe que, si no estoy mal, ahí fue Eleazar el que fue enviado fue enviado de Jacob, creo. Abraham, Isaac, enviado no recuerdo. Aquí creo que lo tengo. Bueno, ahí mandaron a traerle esposa a enviado de Abraham. Abraham lo envió a Eleazar para que le fuera a traer su esposa a Isaac. Lo impresionante de esta historia es que la determinación de Rebeca, pero fíjese que antes de eso dice que el hermano, ya que habían decidido que sí se iba, porque lo que estamos hablando es dejar la casa del padre, y solo le puse un ejemplo de varón en el caso de Abraham, pero ahora le quiero poner de la mujer, que es Rebeca. Pero dice en el verso 57, dice que llamaron a la joven, pero en el verso 55, no lo pongas, no hay necesidad. En el verso 55 dice que ya que habían hablado de que la joven que sí era de Dios y toda la historia que usted ya conoce,
El hermano y la madre le dicen que se vaya Eleazar y que deje a la joven unos días. Quizás unos días, le dice. Usted sabe que el número 10 en gematría bíblica significa un todo, ¿verdad? Lo que ellos le estaban diciendo al siervo de Abraham era que no la querían dejar ir, que se quedara con ellos permanentemente. Donde yo le dije, pero deja a la joven unos días. Quizás unos días, le replica. Es una figura impresionante, hermano, porque hay muchas familias que no quieren dejar ir a las personas que ya tienen que partir a su nueva faceta matrimonial. Y la quieren, no querían dejarla ir. Le dicen, déjala. Al punto que entonces viene el siervo y se pone y le dice, no, pero ¿por qué? Déjenme ir ya. Y entonces llaman a Rebeca y dicen, bueno, que entonces que ella decida. Y le hacen la pregunta, ¿te irás con este hombre? Y entonces ella contesta, sí, me voy. Miren qué impresionante. Y no le importó, hermano, ella estaba decidida a salir de su casa para irse. En cuanto que aquellos querían quedársela, no la querían dejar ir. Cuando ellos dicen, déjala unos 10 días, ellos estaban hablando de un todo. No querían que se quedara permanentemente con ellos, no la querían dejar ir. Entonces hay familias que tampoco te van a ayudar cuando necesites salir, sino que te van a querer amarrar. Quizás tu familia te ha querido amarrar y tenerte ahí. Tienes que romper, y cuando te digan, ¿te vas a ir? Sí, me voy. En la actitud de Rebeca, me voy. Porque eso lo que va a hacer es consolidar tu matrimonio, anular toda fisura, quitar todo riesgo inminente de una separación o un divorcio futuro. ¿Por qué, hermano? Porque el dejar es una vacuna poderosa para evitar separaciones. Si dejas la casa de tu papá, deja la casa de tu mamá, seguro estás evitando, te estás vacunando contra el divorcio, una de las vacunas que protege el matrimonio contra la separación. Y fíjese que le hablo de esto de Rebeca, porque en este caso fue su familia la que quiso retenerla. Mire, esto de repente a veces parece ser un poco invasivo de parte del Señor para nuestra vida. Y peor los que hemos tenido o los que han tenido una muy buena relación con sus padres, no quieren abandonarlos de la buena manera. Pero yo se lo tengo que explicar y le quiero poner un ejemplo práctico rápido. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, que todas las autoridades, que no se desobedezcan a autoridades, porque las autoridades fueron puestas por Dios, y que no existe autoridad sino aquellas que han sido permitidas que Dios que Dios las haya puesto, perdón. Entonces, cuando nosotros entendemos esa palabra, entendemos que toda autoridad ha sido puesta por Dios, buena o mala, Dios ha permitido, ¿verdad? Este ejemplo que le estoy dando es como para quitar de repente el tabú de decir, no, pero ¿cómo voy a dejar yo a mi papá? ¿Cómo voy a dejar yo a mi mamá? Y peor si los papás, los hermanos o la familia te están diciendo que te quedes unos 10 días, como con Rebeca, ¿verdad? Y te sientes obligado. Pero si ya decidiste tener una nueva familia, hoy el indicativo en la casa de Leví es que tienes que dejar tu casa, tienes que dejarlo todo. Pero una de las cosas en las que yo me quise enfocar, porque es de las más fuertes, es dejar la casa de los parientes, la casa de papá y mamá. No te estoy diciendo que no los honres. Y ellos tal vez están diciendo, no, hombre, venite, hombre, quédate aquí, mira, no salgas, mira esto. Entonces, de una manera respetuosa, usted tendría que desobedecerlos. Mire qué cosa lo que le estoy diciendo, porque le estoy diciendo algo que pareciera antibíblico, que usted desobedezca a sus padres, pero respetuosamente usted tiene que hacerlo, porque eso iría contra la palabra que está en Mateo y contra la palabra que está en Génesis capítulo 2, que dice, por tanto el hombre dejará, y está en contra de la palabra que está en el libro de los Salmos. Si uno no está dispuesto a hacerlo, hermanos, nos pueden convencer y nos podemos agarrar de cualquier otra cosa para decir, no, eso no es así, pero bien es así. Entonces, vuelvo al ejemplo que le estaba dando. Dice la Biblia que toda autoridad es puesta por Dios, y ahorita se lo voy a ejemplificar, porque no sé si de repente lo confundí más o le di claridad, pero le voy a leer el libro de los Hechos capítulo 4,
verso 18, pongamos, usted puede leer desde el verso 15, pero el verso 18 dice, en la versión de las Américas, cuando los llamaron, les ordenaron, esta era una autoridad, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondieron Pedro y Juan y les dijeron, vosotros mismos juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, la palabra de Romanos, en su capítulo 13, si no estoy mal, lo que dice es que debemos respetar autoridades, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Pero aquí en Hechos hay como una contraposición, ¿verdad? Porque estas autoridades le estaban diciendo a los discípulos, miren, ya no van a enseñar en el nombre de Jesús, ya no lo van a hacer. Y entonces vienen los discípulos respetuosamente y les dicen, juzguen ustedes. ¿A quién debemos obedecer? ¿Si a Dios o a ustedes? Y obviamente ellos desobedecieron una orden que venía de una autoridad, pero que iba contra los principios establecidos por Dios. Entonces, cuando viene una orden de autoridad como papá y mamá, pero va contra la palabra de Génesis capítulo 2 y de Mateo y de Lucas en algunas otras partes donde está, el hombre tiene que dejar padre y madre, y va contra esos principios o contra ese principio que está establecido ahí, usted como nueva familia, como nuevo matrimonio, tiene que desobedecer algo que vaya contra ese principio, y lo tiene que hacer de una manera respetuosa. Pero no puede seguir usted ligado en su corazón a la familia de sus padres, porque si no, no va a llegar a ser una sola carne. Espero que me haya dado a entender con ese ejemplo que le puse. Espero que me haya dado a entender. Porque en este caso los discípulos tuvieron que desobedecer una orden directa de una autoridad. ¿Por qué? Porque iba contra el principio de Dios. Tu papá y su mamá le dicen, no, hombre, no te vayas, quédate aquí y mira, no, y usted dirá, no, lo que pasa es que al final ella nunca va a dejar de ser mi mamá, él nunca va a dejar de ser mi papá. Eso es cierto y eso es poderoso y hay que honrarlos en su vejez y todo lo que usted quiera, ayudarlos, y eso ya tiene que ser de mutuo acuerdo. Pero lo que le estoy hablando es que usted tiene que retomar, si no ha tomado su relación primaria, tiene que retomarla y poner la casa de sus padres en una relación secundaria, porque la relación primaria es la que para usted va a ser permanente, porque usted va a envejecer y hasta que la muerte los separe. Dicen por ahí cuando lo casan a uno, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Entonces esa se vuelve una relación permanente en esta vida. Es su relación primaria. Entonces hay que dejar la casa de los padres. Muy bien, le voy a leer un par de pasajes acá y solo quiero resaltarle algo más y terminamos. Estamos en muy buen tiempo. En Lucas, pongamos Lucas capítulo 5 verso 30, estamos hablando de la casa de Leví. Entonces, lo primero que la casa de Leví resalta, o que ahí está pasando, lo que Leví hace, porque recuérdese que todo tiene que ir aludido hacia Leví, porque al final es en su casa donde el maestro llegó a posarse. Dice en el verso 30, y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Le dije brevemente que ahí habla de enfermedades. El Señor habla de enfermedades. Yo creo que las enfermedades más terribles son aquellas que se generan en el alma, en el corazón, ¿verdad? Y ahí había mucha enfermedad, había mucha mezquinidad, ¿verdad? Cuando estos recaudadores, estos fariseos empiezan a decirle a los discípulos de que por qué se sentaban y por qué comían con recaudadores de impuestos, fíjese que si usted aterriza y se ponen los pies de Leví, realmente estaban hablando de todos, pero hacia quien iba el golpe más fuerte era hacia Leví, porque él era el anfitrión de la casa y él era un recaudador de impuestos. Lo impresionante es que Leví ya lo había dejado. Él ya no era un recaudador de impuestos, él había sido un recaudador de impuestos. Y entonces ahí en la mesa habían otros, pero prácticamente cuando estos empezaron a quejar ahí, le pasaron apachando los callos a Leví. Porque estaban en su casa, estaban en la casa de él y obviamente que lo conocían. Entonces para ellos, aunque Leví ya lo había dejado,
Para ellos, Leví seguía siendo una persona mala. En otras palabras, lo que le quiero decir, lo que quiero resaltarle de la casa de Leví, aparte de que hay que dejarlo todo por estar con nuestro cónyuge para podernos unirnos en una unión sana y podernos fusionar y llegar a ser una carne, es que en la casa de Leví lo que estaba pasando era que no se olvidaba el pasado. Estos escribas y fariseos lo que hacen es volver a sacarle su pasado a Leví, porque él era el anfitrión. Y aunque estaban diciendo, de todos los que estaban ahí, era en la casa de él que estaban. Y le pasaron machucando también los callos a él. En otras palabras, hay casas, amado hermano, donde no se olvida el pasado. Los cónyuges siguen sacando el pasado, siguen recordando lo que ya pasó, siguen recordando lo que ya se supone que se olvidó, que se dejó atrás. Y se siguen quejando. Pongamos yo creo que tengo una diapositiva ahí que lo pusimos en las 3 versiones que tenemos acá, pero yo quise ponérselo junto para que vea cómo lo traducen estas 3 versiones. La versión de las Américas dice: y los fariseos y sus escribas se quejaban. Se quejaban. La versión internacional dice: pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban. Entonces hay queja, hay reclamo. Y la Reina Valera 60 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban. Entonces, queja, reclamo y murmuración, eso viene a consecuencia de recordar cosas del pasado. Eso fue lo que estaban haciendo en la casa de Leví aquellos escribas y fariseos. ¿Por qué comen con estos? ¿Por qué se está haciendo esto? Como diciéndole, como recordándole a Leví de dónde le había salido, pero Leví realmente ya lo había dejado todo, incluyendo esa mesa de injusticia donde él era un recaudador de impuestos. Quizás tu cónyuge, mire, yo no sé si a usted alguna vez lo han perdonado sin merecer que lo perdonen. Y usted tiene muy claro, bueno, aparte del perdón inmerecido que recibimos del Señor Jesucristo, porque ninguno lo merecíamos, ¿verdad? Usted es el ejemplo más claro que podemos tener. Pero yo no sé si usted en su mente alguna vez lo ha perdonado su cónyuge de algo que usted no merecía ser perdonado. Y cuando se perdona con toda sinceridad, una de las características del verdadero perdón es olvidar el pasado. Fíjese que han habido matrimonios, ha habido gente que se casa y que han sacado sus parejas. Incluso nosotros hemos tenido gente, o hemos sabido de gente, hemos estado con gente que pues anteriormente tanto él como ella, pero en ella quizás se resalta más por ser mujer, y no es que esté hablando de una manera machista, han salido de lugares inapropiados, ¿verdad? Donde se trabaja de una manera sexual. Y en él pudieron haber habido otros hábitos, otras costumbres horribles, ¿verdad usted? Pero que en su momento, cuando se conocieron y se enamoraron, se perdonaron. O se dice que se perdonaron. Entonces, pero realmente no se hizo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber queja, empieza a haber reclamo y empieza a haber murmuración en la casa, eso es un síndrome de recordar el pasado. Y recordar el pasado que nos ha dañado o que nos daña es, hermano, una característica o es un indicativo de que no se perdonó. Entonces, lo que el Señor nos está resaltando en la casa de Leví es que aquellos se quejaban, aquellos murmuraban, aquellos reclamaban. Y eso muchas veces pasa en nuestra casa, ¿verdad? Hay mucha queja, mucho reclamo y mucha murmuración por lo que ya pasó. Entonces, el Señor trae la luz esta noche también a nuestra casa. Aparte que debemos dejar todo, que ya no tenemos que estar atados, amarrados al pasado. Si ya te decidiste, o en algún momento te decidiste en esta relación, olvida lo que ya pasó. Ya no reclames, ya no te quejes y ya no murmures. Y menos con los íntimos de la persona de la que estás murmurando.
Menos con los invitados que llegan a tu casa, como en este caso los discípulos, ¿verdad? Y Jesús, que ellos murmuraban y se quejaban, no con Leví, sino que se quejaban con los discípulos, con los invitados. Es decir, ellos empezaron a reclamarles cosas a ellos, como que dicen, ¿qué hacen aquí? Si este bandido, ¿por qué vienen? ¿Por qué quieren tanto a este o a esta? Si este ha sido un bandidazo. Es más, todavía tiene esos hábitos y empieza a ver la queja y empiezan a poner incluso en mal al cónyuge. Eso es parte de lo que la casa de Leví nos quiere resaltar. Entonces, hermano, mire, cuando uno perdona, tiene que perdonar, realmente perdonar, aunque la otra persona no se lo merezca. Porque de repente a ti te han perdonado sin que lo merezcas también, pero te han perdonado. Pero ese perdón tiene que ser genuino. Salmos capítulo 32, verso 1. Cuando hay queja, cuando hay murmuración, cuando hay, ¿cuál fue la otra que le dije? Cuando hay reclamo, muchas veces es por lo que ya ha pasado. Y eso es lo que estaba pasando en la casa de Leví, y eso es lo que el Señor ahora resalta para nuestra casa. Dice el Salmo 32. ¿Lo pudieras poner en la Reina Valera 60? Este es un salmo de David. Si todavía tú tienes los errores y los errores y los errores que tu cónyuge cometió en el pecado y los mantienes en tu corazón, pobrecito de tu cónyuge. Y lo digo de una buena manera, porque va a ser siempre aquejado, siempre vas a murmurar de él y siempre va a haber un reclamo que esté ahí a la orden del día para sacarlo en un momento en el que haya inconformidad. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Eso tiene que haber en el matrimonio. Es bienaventurado este. Entonces, el que no le pasa esto está al revés. Realmente sería una persona muy desdichada, una persona que no le han perdonado lo que ya pasó. Si no le has perdonado a tu esposa, a tu esposo, quizás a tus hijos, lo que ya pasó, que es lo que estaba pasando en la casa de Leví, ahí seguían reclamándole, aunque él ya lo había dejado todo. Y por respeto a él, estos no tenían que haber hablado nada. Y empezaron a quejarse con los invitados, empezaron a murmurar con los invitados, empezaron a reclamar con los invitados. El verso 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Entonces aquí habla de transgresión, pecado e iniquidad, las tres cosas con las que podemos lastimar, y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, dichoso, bienaventurado el varón y la hembra, y la esposa, el esposo y la esposa. Apliquémoslo a nuestra casa, al cual le han sido perdonadas esas cosas y que se quedaron en el pasado y ya no se recuerdan más, así como lo hace el Señor, ¿verdad? Que agarra la multitud de nuestros pecados, los echa al fondo de la mar y no se recuerdan más. Gracias a Dios, en el caso de Leví, pues él ahí no sale directamente a decir, sí, no pasó más de ahí, pero realmente a él, porque estaban en su casa, prácticamente era como que se lo estuvieran diciendo a él. ¿Se acuerda de los hermanos de José? Dice la Biblia, en contraposición a lo que estaba pasando con Leví, dice que en la casa de José, cuando el pueblo de Israel se fue y ya estaba en la casa de Egipto, dice que ya tenían mucho tiempo de vivir ahí, pero cuando Jacob muere, dice que los hermanos de José se sentían no perdonados y se inventan una historia y le mandan a decir a José que su padre había dicho que perdonara a sus hermanos, pero para el tiempo que Jacob murió, ya ellos tenían mucho tiempo de estar viviendo en Egipto y ya habían tenido relación con su hermano y su hermano ya los había perdonado, pero los que se sentían no perdonados eran los hermanos de José. Entonces puede también haber un matrimonio
donde quizás tu cónyuge ya te perdonó, pero el otro es el que se siente no perdonado y es el que sigue trayendo otra vez a colación los problemas del pasado, ¿verdad? Y por cualquier cosa, vos me estás diciendo eso, tú me estás diciendo eso, por esto, aquello y lo otro que pasó allá atrás, y es él el que se siente no perdonado y es el que sigue trayendo otra vez las cosas que ya pasaron. Si ya lo dejaste, si ya lo perdonaste, si ya borraste el error, la transgresión, la iniquidad de tu corazón que pudo haber hecho tu cónyuge, aun cuando fue de mutuo acuerdo que te uniste, si sabías que él venía de una condición o ella venía de una condición en la cual no era la mejor, pero decidiste perdonar, ya no te quejes, ya no murmures, ya no reclames de lo que ya se supone que quedó en el pasado y que ya perdonaste. Quisiera terminar esta hermosa noche. Mire, hermano, habían algunas otras cosas que quisiera leerle, pero le voy a leer dos textos pequeñitos para terminar. Mateo capítulo 18, siempre en la Reina Valera 60, leamos el 35, usted lo puede leer desde el 30 o el 31, pero leámoslo desde el 35 para ahorrarnos un poquito de tiempo. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Recuérdese que una de las facetas de nuestro cónyuge es hermana. Es hermana. Si no perdonamos de corazón, si usted lee los textos anteriores, ay, hermano, está duro. Tenemos que perdonar de corazón a nuestro cónyuge. Cuando hay reclamos, murmuración y quejas, posiblemente es porque se vive siempre con el ayer. Y recuérdese que el día de hoy es presente, pero el ayer ya es pasado. Eso quiere decir que lo que pasó hace una hora atrás, eso debería de ser pasado y ya no se debería recordar, sobre todo si se perdonó, sobre todo si se platicó, sobre todo si ya quedamos en un acuerdo. Ya no se tiene que volver a sacar como aquellos lo hicieron, ¿verdad? Aquel ya se había levantado de la mesa del tributo, de la recaudación de impuestos, él ya había dejado eso. Sin embargo, entran a su casa y empiezan a sacarlo otra vez. Hay que perdonar de todo corazón. Quizás alguien dirá: hermano, pero sinceramente, cuando yo me casé no pensé que me fuera él o ella a hacer esto. Y sinceramente yo sigo viviendo con él o con ella, pero no puedo perdonarle. Y no puedo perdonarle. Y nosotros nos hemos topado con ese tipo de personas que ya dieron por sentado que no saben cómo van a hacer y van a seguir viviendo con eso en su corazón, pero que no van a poder perdonar. Yo esta noche te digo que sí se puede perdonar y que sí se puede perdonar de corazón, porque lo que el Señor nos está trayendo en esta segunda casa que estamos estudiando es que no se debe volver a traer las quejas, el reclamo y la murmuración del pasado. Eso quiere decir que sí se puede olvidar lo que ya quedó atrás. Si ya te levantaste de la mesa o viste que tu cónyuge se levantó de la mesa de la recaudación de impuestos, de la injusticia, de la mesa de la injusticia, eso es por ponérselo como ejemplo. Estamos hablando de una manera espiritual. Ya no te sigas quejando de lo mismo, ya no sigas murmurando. Ten paciencia y los cambios se van a dar por completo, pero ya no te quejes, sobre todo con los invitados, con los amigos, con los que invitas a cenar. Ya no te quejes, no murmures y no reclames. Porque muchos de los cónyuges son mal vistos por la propia boca del otro cónyuge. Y si consideras que no puedes perdonar, yo quiero leerle este texto y terminar. Filipenses capítulo 2, verso 13. Reina Valera 60. Si crees que no puedes hacerlo, esta noche el Señor te dice: sí se puede perdonar. Y de todo corazón. Porque dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que esta noche el Señor produzca en ti tanto el querer como el hacer, que Él lo haga por su buena voluntad, porque es voluntad de Él que nuestro matrimonio se fortalezca. Pongamos un canto, por favor. Vamos a darle gracias al Señor y a ministrar su corazón. Le decía entonces, amado hermano, que la casa de Leví
nos trae un aviso importante: dejarlo todo. Dice que el Señor estuvo dispuesto a dejar su trono y a dejarlo todo por su amada, ¿verdad? Y Él espera ser correspondido por nosotros como iglesia de Cristo. Que tu matrimonio se consolide y se pueda unir para llegar a ser una sola carne, pero con el principio de dejar casa de padre y madre y dejar muchas otras cosas más. Pero quise enfatizar eso porque creo que eso es de las cosas más difíciles de dejar, ¿verdad? La mujer le dice: olvídate. Imagínense qué palabra más fuerte. Pero no lo está diciendo de una mala manera, sino como se lo ejemplifiqué en el pasaje de obedecer a autoridades. Cuando se quiera romper ese principio, educadamente, respetuosamente, uno tiene que saber que en definitiva nuestros padres pueden estar mal al querernos retener y no dejar que nosotros evolucionamos hacia nuestra relación primaria. Así que disponte a vivir una vida plena con tu cónyuge, amando, respetando siempre a tus padres. Olvídate de todo, ya que ya no hayan reclamos, que ya no haya murmuración, que ya no haya queja en tu casa. Quizás por cosas que pasaron hace tiempo. Y tienes que saber que el Señor produce el querer y el hacer. Así que si tú lo deseas con todo tu corazón, el Señor puede producirlo en tu vida esta noche. Que el Señor produzca en tu corazón el querer como el hacer, porque esa es su buena voluntad. Y que tu matrimonio crezca y que podamos llegar a esa faceta poderosa de ser una sola carne. Que cuando uno se duelen ambos como si fueran uno o siendo ya uno. Que esta noche el Señor te dé la fuerza para hacer lo correcto, porque sé que muchas veces es difícil hacer lo que la palabra del Señor dice. Y quizás esto que hemos platicado hoy es una de las más difíciles, pero sé que te va a traer frutos de justicia en tu casa, va a traer frutos de bendición en tu casa, como le dijeron a Abraham: cuando salgas de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, entonces te voy a bendecir. Entonces te voy a hacer crecer. Entonces vas a ser bendito. Entonces todos los que te bendigan serán bendecidos, y los que te maldigan también los voy a maldecir. Entonces vas a ser fructífero. Entonces vas a llegar a la tierra que fluye leche y miel. Pero es hasta entonces. Tenemos que estar dispuestos a dejarlo. Y a ti, amada hermana, te dice: escucha, princesa, escucha. Hazlo. Quizás es difícil. Que esta noche el Señor te dé la fuerza, te dé la actitud, ponga en ti el querer y el hacer, que produzca en tu interior, en tu alma, en tu espíritu, el querer y el hacer, para que esto pueda llegar a ser una realidad en tu casa y que tu matrimonio no se esté fisurando, que tu matrimonio no esté en riesgo inminente de caer en una separación, en un divorcio a corto, mediano o largo plazo. Porque si esto no se hace, en determinado momento puede pasar. Padre, te damos gracias, oh Santo. Te damos gracias esta noche. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que lo que hemos visto en la casa de Leví sirva para poder ver lo que está pasando en nuestra casa, o lo que pudiera pasar, o lo que ha estado pasando, para poderlo rectificar, Señor, para poder hacer lo correcto, para poder fusionarnos, Señor, como una familia, como un matrimonio, para poder tener esa vida plena que tú deseas para nosotros. Te pido, Señor, con todo mi corazón en esta noche, si usted lo cree, recíbalo, que tú produzcas, Señor, en la vida de cada cónyuge en su casa, tanto el querer como el hacer. Que si se quiere, si tú produces el querer, será hecho, porque esa es tu buena voluntad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que, por difícil que sea, tú produzcas esto en el corazón de mis amados hermanos en su casa, porque lo que estamos viendo es poner una vacuna, Señor, contra la separación y contra el divorcio. Lo que estamos previendo, Señor, es que no hayan divorcios, que no hayan separaciones,
que no se contamine la casa a causa de no cumplir tus principios. Gracias, Padre amado, Santo. Que tu casa sea administrada con un ambiente de paz, con un ambiente de bendición, sabiendo que los principios del Señor, lo que está su palabra, fue establecido para bendición, que muchas veces no entendemos y que nos duele, pero que en su momento traerá frutos de justicia. Te damos gracias, Señor, esta noche, que tu palabra germine, Señor, y no regrese vacía, sino que haga el efecto que debe de hacer en tus hijos. Te damos gracias a ti, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Queda, Señor, en nuestros corazones y que tu Espíritu siga inundando nuestra casa. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. El Señor le bendiga en esta preciosa noche. Espero que hayamos sido edificados. Ese es el propósito. Y que le pidamos constantemente al Señor esa palabra de Filipenses, que Él produzca en nosotros lo que creemos que no podemos hacer. Digámosle al Señor: produce en mí, Señor, tanto el querer como el hacer, por medio de tu voluntad que es buena. El Señor le bendiga. Si el Señor lo permite, si Él no ha venido y no nos ha llamado a su presencia, nos vemos en una próxima ocasión.